antes y después de tener sus relaciones sexuales. Pareja nueva o múltiples, la promiscuidad también es otro factor. El uso de anticonceptivos en las mujeres y el uso de espermicidas pueden provocar también las infecciones urinarias. Deficiencia estrogénica, principalmente aquellas personas posmenopáusicas, ¿no? Que por deficiencia estrogénica hacen que los lactobacilos a nivel de la vagina mueran, ¿no? Porque ya no van a tener el alimento principal que da por estímulo de los estrógenos, que es el glucagón, y hace que el pH de la vagina se vuelva alcalina y además haya sequedad y por consiguiente haya proliferación de las bacterias. Sabemos muy bien que el agente principal que causa las infecciones urinarias es la Escherichia coli, ¿no es cierto? Y la vía de diseminación o la vía de contaminación, principalmente es la vía ascendente o canalicular, ¿no es cierto? Existen tres vías de diseminación, la linfática, la hematógena y la ascendente o canalicular. Cirugías urogenitales, principalmente en aquellas pacientes que han tenido histerectomías, ¿no es cierto?, que hacen que haya descenso de la vejiga y provocan la incontinencia urinaria. Anomalías congénitas, el reflujo vesicoureteral, principalmente en niños, ¿no es cierto? La diabetes como patologías inmunosupresoras, consumo de bebidas carbonatadas, también puede, en cierta manera, la dieta igual puede ser un factor, ¿ya? Entonces, para poder determinar el mecanismo por el cual nosotros como personas tenemos los mecanismos de defensa, tenemos que tomar en cuenta que el mecanismo que defiende de estas infecciones es el buen flujo urinario. O sea, que si tenemos un buen flujo urinario no va a haber problemas de infección. Un buen vaciamiento vesical, por ejemplo, los pacientes mayores de 65 años que tienen hiperplasia benigna de próstata tienen una neuropatía obstructiva, donde no hay un buen vaciamiento vesical, ¿ya? Otro que nos ayuda también es el pH. El pH generalmente tiene que ser bajo, quiere decir un pH ácido. Si la orina es ácida, esta bacteria, la Escherichia coli, generalmente no prolifera, no se multiplica, no vive en ese medio ambiente. La osmolaridad también evita de que haya crecimiento de las bacterias, ¿no? Y otras sustancias como las sales, la urea, los ácidos orgánicos, reducen la sobrevida de estas bacterias. Y lo que hemos hablado, ¿no? Muy importante, los lactobacilos, que juegan un papel muy importante para determinar la acidez de la vagina, ¿no? Que en cierta manera ayuda a evitar las infecciones urinarias. Factores que interfieren con la defensa, o sea, lo que pueden provocar, digamos, al desarrollo de las infecciones urinarias. Tenemos la obstrucción del flujo urinario. Si no hay un buen flujo urinario, estamos predispuestos a tener una infección urinaria. Los reflujos vesicoureterales, que es la causa o la alteración más frecuente que causa, o la anormalidad congénita que causa las infecciones urinarias recurrentes. Vaciamiento incompleto de la vejiga, lo que hemos mencionado, tendría que haber una uropatía obstructiva, ya sea a nivel de la uretra, ya sea a nivel de los uréteres, que va a provocar la infección. Características del introito vaginal, principalmente en las personas posmenopáusicas, que va a haber sequedad vaginal, atrofia de la pared vaginal, va a predisponer la infección urinaria. Y evidentemente la virulencia del germen, ¿no? La agresividad de la bacteria. Hemos mencionado tres vías de infección, ¿no? De diseminación. La vía ascendente principalmente es, o canalicular, es por el reflujo, ¿no? Generalmente cuando hay un proceso inflamatorio por el proceso infeccioso, hace que la coaptación de esta túnica no sea completa, por consiguiente puede haber un reflujo. La alteración de las contracciones ureteriales, es decir, el peristaltismo de los uretes también puede provocar, puede ser un factor que provoque las infecciones urinarias. Las fimbrias, ¿qué quiere decir? Las patitas, ¿no? De la Escherichia coli, que hacen que se adhiere firmemente al ureterio, es un factor que también que puede provocar la infección, ¿no? Que permite el ascenso de la infección. En la hematógena es poco frecuente, generalmente tiene que haber una bacteremia, principalmente por Staphylococcus aureus, que se localiza principalmente en el foco oral. También puede ser por uropatías obstructivas, ¿ya? También puede ser por fungemias, finalmente por la cándida,
ya que son poco frecuentes, ¿no? La vía linfática, que es mucho más raro, que principalmente se presenta por procesos infecciosos vecinos, ¿no? Una peritonitis, un absceso retroperitoneal, una enfermedad pélvica inflamatoria, ¿no? Que va a provocar en cierta manera la translocación bacteriana y por consiguiente una infección. La causa más frecuente de infección urinaria es la vía ascendente o canalicular. Hay una clasificación que nosotros manejamos igual según la clasificación de Stame, que se publicó en 1980, que clasifica, ¿no? Infección urinaria no resuelta, ¿ya? Infección urinaria aislada, infección urinaria recurrente, infección urinaria por persistencia bacteriana. En este caso, la infección urinaria no resuelta puede deberse a tres factores. Un evento natural, que por naturaleza esa bacteria ya es resistente a los determinados medicamentos, es algo inevitable. Por ejemplo, el Proteus mirabilis va a ser resistente a la nitrofurantoína, el Enterococcus fecalis a la cefalexina, un ejemplo, ¿no? La mutación que nosotros, muchos de los médicos, provocamos esa mutación. ¿Qué quiere decir? La resistencia por el mal manejo y el mal uso o la subdosificación de los antibióticos, ¿no? Cuando damos nosotros, por ejemplo, en las farmacias, ¿qué hacen? Infección urinaria, uridón, uniquin, duranit, todo, ¿no? Norfloxacina, marfelazopridina. ¿Y cuántos les venden? 3 comprimiditos, 4 comprimiditos. Entonces el tratamiento no lo estamos haciendo de manera correcta. En una infección urinaria no complicada, el tratamiento evidentemente va desde 3 a 5 días, ¿no? Y cuando es complicada va desde 7 a 14 días. Entonces, si nosotros no damos la dosis adecuada, no damos el tiempo adecuado, no damos el tiempo correcto, entonces nos provocamos la mutación de esta bacteria y por consiguiente la resistencia de estas bacterias, ¿no? El transferible también se refiere a que tenemos que tener mucho cuidado en el uso de los antibióticos, debido a que muchas veces utilizamos antibióticos que pueden afectar la flora bacteriana normal, que evidentemente vamos a curar la infección urinaria, pero podemos afectar a otros organismos, por ejemplo, la flora bacteriana intestinal, ¿ya? En la infección urinaria recurrente o reinfección, la infección urinaria recurrente se define a aquella persona que ha tenido una infección urinaria, o sea, ha tenido 2 episodios en 6 meses o 3 episodios en un año. A esas pacientes ya se les considera como infección urinaria recurrente. Y esto se debe principalmente a 2 factores. Uno, al huésped, ¿no? El huésped. Las características de este paciente principalmente tiene un factor genético, ¿no? Aquellas personas que tienen el grupo A positivo, A negativo, B positivo, B negativo, son más predispuestas a tener una infección urinaria recurrente. Bacteriano se refiere principalmente a la capacidad que tiene la principal bacteria es la Escherichia coli, a las fimbrias, ¿no? Que se adhiere firmemente al uretelio, que hace que fácilmente prolifere, inclusive ascienda y se complique con la pielonefritis. En la etiología, volvemos a repetir, el agente principal es la Escherichia coli, ¿no? En los gram negativos, la Klebsiella, Enterobacter, Proteus y Pseudomonas. En los gram positivos, Enterococcus, Staphylococcus aureus, ¿ya? En la clasificación tenemos que tener en cuenta también por su localización, ¿no ve? Alta o baja, por su solución aguda o crónica, por su presentación complicada o no complicada. Entonces vamos a hablar de lo que es ahora la cistitis, ¿no? La cistitis aguda y la cistitis crónica. La cistitis aguda se refiere al proceso inflamatorio de la pared vesical, ¿no? En respuesta a la invasión de las bacterias. ¿Qué esto que va a provocar? Signos sintomatología, ¿no? Como disuria, polacuria, urgencia misional, puede presentar fiebre ocasional, ¿ya? Dolor lumbar ocasional, ¿no? La urgencia misional también, que es muy frecuente, ¿ya? En la epidemiología hemos mencionado que es más frecuente en mujeres que en varones, es 30 veces más frecuente en las mujeres, pero esto se va acortando en la tercera edad, ¿no? A partir de los 65 años, que ya en la mujer se presenta un 20% y en el hombre un 10%. Es lo que hemos mencionado, según Stame, la clasificación, ¿no? Una infección urinaria aislada simple, o sea que de forma casual ha presentado, pero estas pacientes tienen el riesgo de un 25% de realizar una itis recurrente a larga data, ¿no? Y a los 3 meses hasta un 30%, hasta un 70% hasta los 3 años, ¿ya? Rebelde no resuelto, ya hemos mencionado, la recidivante, generalmente es por persistencia de la bacteria. En estos tipos de pacientes debemos descartar una alteración anatómica funcional del sistema genitourinario. Ya es generalmente una itis complicada. El itis recurrente ya hemos mencionado.
Entonces lo volvemos a repetir, los mecanismos que provocan, ¿no? O sea, que de protección tenemos hemos mencionado la alta, el buen flujo urinario, la osmolalidad urinaria, también tenemos el pH, que generalmente tendría que ser ácido, que nos ayuda, ¿ya? Tenemos que ver también el flujo normal, ¿ya? También mencionado los ácidos grasos, las sales, la urea, ¿no es cierto? Que nos ayudan en cierta manera a protegernos de esta infección. Lo mismo, ¿no? Los agentes etiológicos. En primer lugar, en la complicada, no en la complicada, está la Escherichia coli. ¿Y de dónde viene principalmente la Escherichia coli? De la heces fecal, del tubo gastrointestinal. Los síntomas, la disuria generalmente es ardor al orinar, ¿ya? O dolor al orinar. La poliaquiuria, aumento de la frecuencia miccional, ¿ya? La urgencia urinaria, ¿no? La desesperación de querer ir a orinar, llega al baño, apenas unas gotitas de orina, ¿no? El dolor suprapúbico o en el bajo vientre, la fiebre puede ser ocasional, en algunos pacientes inclusive puede haber dolor lumbar de manera ocasional. Acá tenemos una imagen de lo que nosotros hemos mencionado y la diferencia con la filometritis que más adelante vamos a hablar. Ya los exámenes complementarios principalmente tenemos que tener un examen general de orina, donde tenemos que tener las bacterias, ¿no? Las bacterias nos indica presencia de agente infeccioso que está provocando la sintomatología. La piuria nos refiere que hay presencia de leucocitos, ¿no? Que nos indica un proceso inflamatorio, ¿no? Si hay nitritos, nos va a indicar que hay bacterias muertas podridas que van a dar el mal olor a la orina, ¿no? Y evidentemente, si es una infección urinaria recurrente, nosotros vamos a pedir un urocultivo con un antibiograma, ¿no? Donde vamos a tener el germen, el medicamento que vamos a utilizar, ¿no? Y si nosotros vemos que esta infección urinaria bajo, cistitis aguda, se ha complicado, o sea, no se resuelve de manera espontánea, entonces tenemos que descartar patologías que estén provocando la alteración, o sea, alteración normal del flujo urinario, del vaciamiento vesical, ¿no es cierto? Principalmente, ¿no? Y en este caso pedimos la ecografía renal vesical, podemos pedir un cisto-uretrografía miccional seriada para descartar el flujo vesiculolateral, ¿no es cierto? Incluso podemos pedir tomografías, ¿no? Que nos descarte alguna alteración anatómica funcional del sistema genitourinario. El tratamiento siempre va a ser, ¿no? Con las medidas generales, el consumo de líquidos, agua principalmente, de 1 litro, 1,5 litros, o de 2 litros, alguna literatura. Aquí en Potosí generalmente nadie alcanza casi a los 2 litros por el tema del clima, ¿no? Pero recomiendan 2 litros, pero tomando 1 litro, 1,5 litros de forma gradual, nos alcanza para poder evitar, ¿no? Acidificar la orina. ¿Qué quiere decir? Tenemos que consumir cítricos, ¿no? Jugo de naranja, jugo de limón, ¿no es cierto? Jugo de pomelo, que hace que la orina se vuelva ácida y en ese medio sabemos que la Escherichia coli no puede vivir, ¿no? En el tratamiento, ¿no? Dependiendo, ¿no? Del paciente, empezamos de lo más básico, que es la nitrofurantoína, el cotrimoxazol, ¿no? Utilizamos las quinolonas, las cefalosporinas, ¿no? Y las penicilinas, ¿no? Los aminopenicilinas, ¿no? Ahí está la amoxicilina que utilizamos principalmente en las embarazadas, ¿no? Las cefalosporinas que utilizamos la cefixima, también las embarazadas podemos utilizar, ¿no? La ciprofloxacina ya utilizamos en una paciente normal, ¿no? Que es cada 12 horas durante 5 a 7 días. Y el cotrimoxazol de lo propio, dependiendo de la gravedad, dependiendo del cultivo antiviral, podemos utilizar una serie de antibióticos dependiendo del cuadro, ¿no? De si es cistitis aguda, cistitis crónicas, es una infección urinaria recurrente, es una infección urinaria persistente, mucho va a depender del diagnóstico en lo que vamos a llegar. La prevención, lo mismo, ¿no? Beber líquidos, nunca debemos aguantarnos de orinar, principalmente las damas, por el tema de los baños, se aguantan mucho y eso es un factor que condiciona las infecciones urinarias. Debe ser muy precavido en el aseo de su área genital, ¿ya? No se recomienda de manera permanente las famosas piscinas. Tarapaya va mucha gente y generalmente hay mucha infección posteriormente a haber acudido a esos lugares, ¿no? Se recomienda siempre las duchas, ¿no? Las regaderas, ¿no? La tina tampoco se recomienda de manera seguida, ¿ya? El tema de la higiene, ¿no? Después de hacer sus necesidades fisiológicas, siempre deben hacerse la higiene de adelante hacia atrás, nunca de atrás hacia adelante, ¿no? Porque puede arrastrar las Escherichia coli hacia el área genital, ¿no? Y por consiguiente la progresión de la infección.
¿no? Beber jugo de arándano, sabemos que los arándanos son muy buenos para la prevención de las infecciones urinarias, también se recomienda. En la cistitis crónica, generalmente estos pacientes ya tienen una patología crónica, ¿no? Algunos son asintomáticos, ¿no? Y cuando se los presenta, pueden ser una estranguria, ¿no? Pueden tener una infección asociada, por ejemplo, infecciones vaginales, una candidiasis, una trichomoniasis. Y principalmente sabemos que la cistitis se da en personas femeninas de 20 a 40 años y donde hay mayor actividad sexual. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces cuando existe una infección urinaria muy recurrente, nosotros hacemos también un estudio a la pareja sexual, donde tenemos un cultivo de semen. Muchas veces el varón tiene la Escherichia coli en el seno, ¿ya? Y podemos hacer cistoscopías, donde podemos ver atrofia de la pared vesical, las úlceras de Horner, que nos puede orientar a una cistitis intersticial, ¿ya? Y cuando hay muy crónico y queremos llegar a un diagnóstico, podemos hacer una biopsia donde nos van a indicar que las células uretilas tienen importantes cambios inflamatorios. Y el tratamiento, ¿no? El tratamiento debe ser con antibióticos de manera intermitente, inclusive se puede hacer tratamientos profilácticos, ¿no? De 3 a 6 meses. La pielonefritis aguda o crónica. La pielonefritis aguda ya es una complicación, ¿no? De una cistitis, ¿no? Esto hace que la bacteria se suba pues a través del uréter hacia el riñón. ¿Y qué va a provocar, no? Una inflamación, una supuración a nivel del riñón y la pelvis y los cálices, ¿no? Y este es un cuadro más aparatoso, un cuadro más delicado, que si no lo tratamos de manera oportuna, nos puede complicar hasta una bacteriemia y por consiguiente llegar a una sepsis y inclusive provocar el fallecimiento del paciente. Se denomina pielonefritis aguda cuando los síntomas aparecen de manera rápida y el paciente manifiesta muchos síntomas, usualmente 1 a 2 días de evolución. Entonces, en esta paciente tenemos que definir también si es complicada o no complicada. Hemos mencionado, cuando no es complicada, generalmente la parte anatómica funcional del sistema genituriano está normal, no hay ninguna alteración. Esto podemos inclusive decir que es una dejadez de la paciente que ha permitido que esa infección urinaria baja se complique a una infección urinaria alta, en este caso una pielonefritis. Y cuando es complicada, generalmente tenemos que descartar alguna alteración anatómica funcional. Puede haber una malformación congénita en el riñón, un doble sistema colector, puede haber estrechez pielosureterales, puede haber cálculos, puede haber, puede haber tumores que están comprimiendo, entonces tenemos que descartar, ¿no? La funcionalidad de los riñones. Y los microorganismos, como en todo, ¿no? La Escherichia coli es del agente más principal. Volvemos a repetir, principalmente donde se encuentra la Escherichia coli, en las heces fecales, ¿no? Del área perineal. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso. ¿No? Las vías ascendente, hemos dicho la más frecuente, la vía hematógena que es poco frecuente y la linfática es mucho más rara, ¿no? Y sabemos que esta infección no va directamente al riñón, a no ser que tenga una neuropatía obstructiva, sino generalmente es por vía ascendente, ¿no? Lo mismo que en la cistitis. ¿No? En la clínica el paciente tendrá fiebre, mal estado general, dolor lumbar, inclusive puede asociarse a náuseas, vómitos, es más aparatoso, ¿no? Y si nosotros no tratamos, como se ha mencionado, de manera oportuna, se nos puede complicar, inclusive con una sepsis y provocar el fallecimiento de la paciente, ¿no? Los pacientes van a tener todos los signos y síntomas: disuria, poliaguria, urgencia misional, estranguria, ¿no? Dolor hipogastro, dolor lumbar, náuseas, vómitos, fiebre. Entonces, hay un cuadro más aparatoso, ¿no? Que la paciente evidentemente necesita muchas veces la internación, ¿no? Y como en todo, ¿no? Tenemos que hacer un análisis de orina. Si es recurrente, tenemos que hacer un urocultivo, inclusive si está con datos de sepsis, un hemocultivo, ¿ya? Y debemos hacer estudios morfológicos, en este caso la ecografía, un urograma excretor para descartar reflujos vesicoureterales, para descartar uropatías obstructivas, ¿no es cierto? Porque posiblemente hay una alteración morfológica funcional del riñón. Aquí tenemos una imagen de la ecografía donde no hay relación entre la corteza y la médula, ¿no es cierto? Hay zonas anecogénicas, hay aumento de volumen del riñón,
está irregular la pared del riñón. Entonces es una imagen clara de una pielonefritis aguda. Y aquí tenemos un urograma excretor que evidentemente excreta el contraste, pero los riñones vemos que está irregular el borde, está aumentado de volumen, está totalmente inflamado. ¿No? El tratamiento de la misma manera, ¿no? Empezamos con lo más básico, el fluoximoxazol de 960 miligramos o de 480 miligramos o 240, dependiendo de la edad del paciente, durante un comprimido cada 12 horas, durante 7 días, 5 a 7 días si no es complicada. Si es complicado, nos vamos desde 7 a 14 días, ¿no? La ampicilina prácticamente ya ha pasado a la historia, pero se puede utilizar en las mujeres embarazadas. La norfloxacina, que por el mal uso que se da principalmente por la venta libre en las farmacias, hacen que pues haga muchas resistencias a este medicamento. Y lo propio está llegando con la ciprofloxacina, ¿no? Para todos se utiliza la ciprofloxacina, 500 miligramos vía oral cada 12 horas, 5 a 7 días, ¿no? Las cefalexina, cefalosporin de primera generación, de 500 cada 12 horas. Las penicilinas, ¿no? En este caso, los aminofenicilinas, la amoxicilina traciclavulánico de 500 cada 12 horas, la MEI de 875 miligramos, un comprimido oral cada 12 horas. Estos son pacientes que se puede tratar la pielonefritis de manera ambulatoria. Si nosotros necesitamos ya un tratamiento más complejo, ya que requiere ya la internación de la paciente, podemos utilizar esta serie de medicamentos, ¿no? Yo generalmente utilizo la cefotaxima, ¿no? Que nos va muy bien. En este caso dice 1 a 2 gramos cada 8 horas, evidentemente, puede utilizar 1 gramo a cada 6 horas. Yo utilizo 1 gramo cada 8 horas y me va muy bien. También podemos utilizar la ciprofloxacina, la levofloxacina, la gentamicina, la amicacina, ¿no? Son medicamentos que evidentemente si es complicada nos vamos a basar siempre con urocultivo, ¿no? Cultivo y antiviral de orina. Y las complicaciones, hemos mencionado el urosepsis, ¿no? Una sepsis de foco urinario, ¿no? El absceso renal que se puede complicar, ¿no? Inclusive, como ven en la imagen, prácticamente ahí puse en el retroperitoneo, nosotros hacemos una punción percutánea para hacer la punción. La prevención, mucho depende siempre, ¿no? El tema higiénico dietético, consumir bastante líquido, ¿no? 1,5 litros a 2 litros, ¿no? 1 litro a 1,5 litros. Ahora implica también que muchas veces les decimos tienen que tomar agua. Ellos toman un vaso de 500 ml, uno, ya me ha dicho 1 litro, a la tarde otro de 500, a la noche otro de 500. La idea no es eso. La idea es que tomen de forma gradual. Un vaso antes del desayuno, a media mañana, antes del almuerzo, a media tarde, antes de acostarse. Entonces así podemos alcanzar a completar el 1,5 litro a 2 litros. No debemos tomar de manera abundante y de muy seguida queriendo completar la cantidad recomendada. Tomar los jugos de arándano, principalmente son cítricos, ¿no? Debemos de alguna manera tomar los cítricos, que en cierta manera va a hacer que la orina se vuelva ácida, ¿no? Las prácticas de buena higiene, ¿no? Los buenos hábitos, ¿no? De la higiene. Se recomienda también utilizar la ropa interior de algodón, no de poliéster, ¿no? Hace un factor. Las relaciones sexuales, igual, antes y después de tener intimidad, hay que ser físico, ¿no? Y tomar regaderas una vez de haber tenido su intimidad, evidentemente se recomiendan las duchas, ¿no? No la tina, no mucho la piscina, ¿no? Para las mujeres, los enjuagues también se puede utilizar los enjuagues vaginales, pero no de manera regular, porque sabemos que tenemos los lactobacilos que protegen y dan la acidez a la vagina. Cuando nos excedemos con nosotros con esos enjuagues o antisépticos vaginales, podemos destruir la flora bacteriana normal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Bueno, jóvenes, es un resumen de lo que es la infección urinaria. No sé si tienen alguna pregunta. Lo pueden hacer, tenemos todavía un poco de tiempo. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Doctor, buenos días. Una pregunta. ¿Cómo podríamos distinguir de una infección urinaria alta y de una infección urinaria baja? Lo principal, como los he mencionado, ¿no? Las infecciones urinarias bajas generalmente no se asocian con fiebre, con mal estado general, con dolor lumbar, con manifestaciones gastrointestinales, náuseas y vómitos. Generalmente las pacientes tienen disuria poliacuria,
y urgencia misional, ¿no? Inclusive pueden llegar a orinar con sangre, ¿no? Cuando lo tratan de manera oportuna y adecuada. Esos son los síntomas que tienen las pacientes con infección urinaria baja. Las que ya tienen alta tienen pues un cuadro más aparatoso, ¿no? Fiebre, mal estado general, náuseas, vómitos, el dolor es extremadamente grosero. Ya es muy diferente lo que generalmente vienen las pacientes. Y la clínica es clara, ¿no? Una cistitis aguda, disuria, poliaquia y urgencia nacional. ¿Ya? Ocasionalmente puede tener fiebre, ocasionalmente puede tener dolor lumbar, ocasionalmente puede tener mal estado general. En cambio, en la pielonefritis aguda o infección urinaria alta, va a tener todas esas signos sintomatológicos. La paciente va a venir con un dolor terrible y evidentemente uno se da cuenta. ¿Alguna otra pregunta? Gracias, doctor. Ya no. ¿Alguna otra pregunta? No se olviden, jóvenes, que también existen 5 factores, ¿no? Uno, el aguantarse de orina es un factor también que predispone, ¿no? 2, los estreñimientos crónicos. Y recordemos que el agente principal es la Escherichia coli. ¿Y de dónde viene? De las heces fecales, del tubo gastrointestinal, ¿no? Debemos tener en cuenta las medidas higiénico-dietéticas, el no consumir agua, los cambios de temperatura, los baños públicos, los malos hábitos de higiene del área genital, ¿no es cierto? El tema del uso de la ropa interior, se recomienda siempre el uso de ropa interior de algodón, ¿ya? El mal hábito de hacer la higiene genital, siempre hacer de adelante hacia atrás, la limpieza, ¿no es cierto? Si utilizamos lavadoras, siempre planchar la ropa interior. Si hay perros o gatos, hay que ver también el tema del polvillo, ¿no es cierto? Y el cuarto es el tema de las relaciones sexuales. Volvemos a repetir, antes y después de tener intimidad, hay que ir a orinar. Y el 5, principalmente en las posmenopáusicas, por el tema de los estrógenos, ¿no? Si hay deficiencia de estrógenos, hay un elemento que se llama glucagón, que es el alimento para los lactobacilos. Y si no existe lactobacilos, en el área genital existe cambio de pH. Se vuelve alcalino y sabemos que estas bacterias, principalmente la Escherichia coli, es pues un medio adecuado para que se pueda multiplicar y pueda ascender a provocar las infecciones bajas o altas, ¿no? Mucho cuidado con ese tema de utilizar también antibióticos de manera descontrolada, que en vez de ayudar hacemos un mal uso del antibiótico, perjudicamos a la paciente. Y los arándanos, que son muy buenos igual, ¿no? Los arándanos, que nos permite, de cierta manera, prever este tipo de infecciones. ¿Alguna pregunta más, jóvenes? Doctor, buenos días. Yeah. Quería hacer una pregunta. En una mujer embarazada que tenga pielonefritis, ¿cómo podría ser su tratamiento? Bueno, dependiendo, ¿no? de la edad gestacional. En el primer trimestre siempre vamos a utilizar las amoxicilinas, ¿no es cierto? O las cefalosporinas, porque la nitrofurantoína, la ciprofloxacina, nos pueden provocar inclusive alteraciones morfológicas en el producto, ¿no? Hay que determinar que en las embarazadas principalmente tienen infección urinaria, inclusive complicada, por la compresión de los uréteres, ¿no? Por el aumento del volumen del producto en gestación. Y esto generalmente se presenta posterior al tercer trimestre, porque a medida que va creciendo va comprimiendo los uréteres, ¿no? Y en estos pacientes, ¿qué hacemos nosotros? Evidentemente hay que desobstruir. Sabemos que uno de los factores que ayuda a tener este tipo de enfermedades es el mal flujo urinario. En este caso, nosotros ponemos catéteres dobles J, permitimos el buen flujo urinario y evidentemente con eso resolvemos el cuadro y ponemos los antibióticos, ¿no? De acuerdo a la edad gestacional. Va desde las penicilinas, desde las amoxicilinas, va desde las cefalosporinas en el tercer trimestre. Ya en el segundo y tercer trimestre podemos utilizar inclusive ya la ceftriaxona, la cefotaxima. Y la ciprofloxacina está contraindicado, ¿no? En los niños hasta los 18 años, incluso en mujeres embarazadas, por la alteración a nivel osteogénico, ¿no? Puede provocar alteración del crecimiento, ¿no? Los cartílagos de crecimiento. Y es muy frecuente, pues, acaso en las embarazadas que tengan infecciones urinarias. Inclusive, si tienen una bacteriuria
asintomática, recomiendan siempre dar antibióticos antes de que se nos complique. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? No habiendo preguntas, bueno, jóvenes, tengan muy buenos días. Nos vemos el próximo sábado. Yo creo que unas 3 o 4 clases más vamos a pasar y ahí concluye. Voy a pasar sus notas del segundo trimestre. Algunos están observados. Ya veré de qué manera vamos a arreglar la situación. Porque lamentablemente ha habido, pues, algunos de los compañeros que han querido, bueno, hacer trampa, en otras palabras, ¿no? Pero yo ya les he observado, no sé de qué manera vamos a arreglar, y yo voy a ver la manera de cómo hablar también con el decano y hablar con el presidente, ¿ya? Tengan muy buenos días, jóvenes. Nos vemos la próxima clase.